Bueno, buenos días a todos y a todas. El video que voy a hacer hoy, este primer video de hoy, es para hacer una revisión de las evaluaciones, digamos, que ustedes me entregaron, ya una vez corregidas todas y todo, le hago una devolución general donde planteo cuestiones más generales que aparecen en en todas las evaluaciones y no evaluación por evaluación como le hice a alguno de ustedes y todavía me falta con alguno de ustedes. Bien, divido las devoluciones en tres cuestiones más generales: forma, escritura y contenido, ¿correcto? O sea, para que más o menos ustedes tengan idea de los tres elementos: forma, en general de cómo está compuesto el escrito, etcétera, la escritura y contenido. Estas tres cosas parecen, digamos que forma y contenido, o forma y escritura, perdón, parecen que son cosas como menores o secundarias, pero son claves porque es lo que permite que nosotros establezcamos una comunicación clara, no solamente entre ustedes conmigo, digamos, sino entre ustedes y conmigo, digamos, ¿no? Entonces, es importante las reglas de la comunicación porque eso es lo que permite una comunicación efectiva, digamos. Obviamente, ya en el contenido aparecen cuestiones más relacionadas con los conceptos, etcétera, digamos, y entonces requiere otro tipo de abordaje, digamos, pero es importante, primero que todo, precisar esto. En relación a la forma, parece una obviedad a esta altura del partido, pero todos los escritos tienen que tener el título. Ustedes pueden reemplazar, si no le quieren dar un título propio, por ejemplo en el caso anterior, que era un análisis de un artículo periodístico, ustedes pueden elegir poner ese título como análisis, digamos. Yo no les voy a decir qué título tienen que poner, pero es obvio que tiene que haber un título. Les insisto, revisen las normas que les mandé, las normas APA, las normas de estilo que les mandé, y finalmente el trabajo ese de resumen, que era cómo hacer una escritura académica que planteaba los ejes generales. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta, digamos, ¿está? Muy importante. En relación, obviamente, título, y tiene que figurar el autor, o sea, quién es la persona que firma el escrito, digamos, ¿no? Básico. Y una cuestión que está entre forma y escritura, digamos, y también con el contenido, que lo agrego acá y después en todo caso lo vuelvo a decir, son las citas. La forma de citar, etcétera, y yo les mandé cómo tenían que hacerlo, etcétera. Ahora después, y por último, dentro de la forma, la cuestión del justificado. O sea, pongan texto justificado, o sea, un texto sin justificar puede ser un texto sin borrador o cuando específicamente, pero ustedes tienen que mandar un texto con justificado, con los márgenes apropiados. Si puede ir un encabezado, va bien, no es imprescindible. O sea, todas esas cuestiones de estilo, tenganlas en cuenta. En relación a la escritura, y ya ahora empiezo con las citas son parte de la escritura. O sea, ustedes tienen que manejar a esta altura, digamos, una carrera universitaria, etcétera, tienen que manejar un estilo de citación apropiado, digamos. Yo propongo el de normas APA, del editorial de la universidad, que es el que me parece más apropiado. Y tiene que estar muy claro cuando son citas directas o indirectas, digamos. O sea, si ustedes están sacando una cita que hace un texto sobre otro texto, bueno, todo eso tiene que quedar claro para el lector. O sea, generalmente las citas indirectas no, salvo que sea un texto, digamos, que esté perdido o que sea un incunable, digamos, que no hay forma de hallarlo, en general las citas indirectas, digamos, no se usan, si no es que se usan la cita directa. Entonces trabajen con la biografía que le da la materia, en todo caso sumen otra biografía, yo ya les indiqué páginas y todo donde las pueden encontrar, pueden buscar otra biografía, pero tiene que ser cita directa, no pueden poner como Klimovsky dice que, o sea, cita a Klimovsky o sea, ustedes citan a alguien que cita a Klimovsky. No, en todo caso pueden parafrasearlo eso, es un estilo, o sea, vos decís, bueno, Klimovsky se refiere a las posiciones de Reichenbach que tiene tal postura en relación al contexto de justificación, etc. Que es el ejemplo que se me viene ahora a la mente. ¿Tá? Estilo general del texto. Todos los textos es parte de la forma, pero también de la escritura. Tienen que tener una breve introducción. Una breve introducción. Tienen que tener un desarrollo identificado como desarrollo o un subtítulo que indique algo que pasamos al desarrollo. Y finalmente una conclusión donde ustedes pueden presentar alguna especie de cierre, ¿está? Conclusión o cierre. Esos elementos pueden estar o con un número, con un asterisco, o sea, puede ser, digamos, hay varios estilos de cómo hacerlo, pero tiene que, o si no, en todo caso, si no está, la escritura debe ser tan clara que quede muy
diferenciado que uno en la lectura está yendo a esos lugares. Después está la cuestión, digamos, de las normas, o sea, la redacción tiene que ser una redacción clara, tiene que ser una redacción que logre producir la comunicación, etcétera. Las normas son parte de esto, digamos, no es una cuestión, digamos, de prejuicio. Cuando uno ya maneja muy bien la escritura, se puede tomar ciertas, digamos, liberales, cuestiones, digamos, de estilo, referirla. Y por último, cuestiones de gramática o de composición general, la concordancia, la coherencia. O sea, el género, el número y la puntuación. Ustedes saben, yo uso a veces el lenguaje inclusivo para marcar, digamos, la cuestión, digamos, de cómo la escritura y el lenguaje está penetrado por la cuestión de género, y me parece importante, digamos, tenerlo en cuenta, marcar el texto con eso. Ahora bien, no es obligatorio ni nada. Lo que sí es obligatorio es que en el uso de la lengua castellana, ustedes respeten la referencia al género, el género masculino y femenino. Si quieren, digamos, reemplazar eso por el inclusivo, espectacular, pero traten de mantener una coherencia, sea en cualquiera. O sea, si se van a usar el género tradicional, perfecto. Y si van a usar el inclusivo, que no hay ejemplo, digamos, traten de que mantenga una coherencia, de que el texto sea legible. Si no, es imposible saber de lo que están refiriendo. Lo mismo tiene que ver con el número. Si uno dice, se refiere a, tiene que usar los plurales y los singulares de manera coherente, digamos, para que eso no confunda la lectura, porque si no, uno no sabe a qué se está refiriendo. Y lo mismo con la puntuación, es parte de la escritura. O sea, no es que da lo mismo escribir un texto con una puntuación, no, porque cambia el sentido. O sea, la composición de la escritura, la parte formal de la escritura, hace al contenido de la escritura. Inclusive en su dimensión política, como es la cuestión de marcar el inclusivo, el uso de inclusivo en el género, hace a la cuestión de la interpretación. Está diciendo qué es lo que nosotros queremos marcar en ese texto. Entonces es muy importante que todos esos detalles nosotros los incluyamos, digamos, no lo dejemos de lado. Ahora ya pasando a las cuestiones de contenido, digamos. Es muy importante que ustedes se detengan en las consignas, que las lean atentamente. Las consignas generalmente uno trata de que las consignas sean lo más claras posibles, pero las consignas pueden tener déficit, digamos, obviamente. O sea, no están exentas, pueden ser confusas. Entonces, es muy importante que ustedes lean las consignas, y si no las entienden, en todo caso, me mandan un mensaje, me escriben un WhatsApp, y yo les aclaro lo que sea necesario en relación a las consignas. Pero es muy importante que quede claro cuáles son las consignas, digamos, que estamos trabajando, ¿tá? Lo que se pedía básicamente es que se hagan relaciones y conexiones, por lo cual las relaciones y las conexiones tienen que quedar muy claras, tienen que estar muy claras, ser muy precisas, ¿tá? Y al mismo tiempo se pedía que esas relaciones y conexiones que conectaran los conceptos con los ejemplos que ustedes tomaban del artículo periodístico que analizaban. Entonces, los ejemplos tienen que ser muy claros, no pueden ser confusos. No puede quedar confuso para el lector que tenga que ir a chequear en el original a ver a qué se refiere. Tiene que quedar muy claro cuál es el ejemplo. Vamos, si está hablando, digamos, de un problema metodológico, de un experimento, de una observación, de lo que fuera que sea que está hablando, de un dato, de cantidad, de una estadística, tiene que quedar claro cuál es el ejemplo y cuál es el concepto con el que se está relacionando y con el cual se está conectando ese ejemplo. Y el concepto también debe ser definido. Ese era el trabajo. Hay alguna confusión entre hipótesis en el sentido de hipótesis científica y hipótesis en el sentido metodológico. Es una confusión que es propia, digamos, del aprendizaje que estamos haciendo en esta asignatura, y es propia a veces inclusive de los autores. ¿Por qué? Porque hipótesis en el sentido fuerte, en el sentido de teoría científica, se refiere a una teoría científica en el sentido fuerte. O sea, ¿qué son las teorías científicas? Son hipótesis que todavía no han sido refutadas, pero que permanecen como guías teóricas para la disciplina. Por ejemplo, voy a decir qué sé yo, una hipótesis puede ser la teoría general de la relatividad. Otra hipótesis puede ser, en relación para poner un ejemplo, digamos, de las ciencias sociales, la teoría del valor, que puede ser una teoría, digamos, qué sé yo, digamos, marginalista, o una teoría de labor, una teoría del valor clásica.
o en el sentido puede ser de Ricardo de Marx o de algún marginalista. ¿Se entiende? Entonces, esas son teorías que están en grado de disputa, en el caso de las ciencias sociales mucho más disputada, en el caso de la relatividad con otro enfoque, digamos, de cómo se disputen, o puede ser, no sé, la mecánica newtoniana, las leyes de la mecánica newtoniana, etc. No voy a poner otros ejemplos. El punto ¿cuál es? Eso es una hipótesis científica. Ahora, puede ser que en la investigación que ustedes hayan seleccionado o el artículo que hayan investigado haya hipótesis metodológica. ¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis científica y una hipótesis metodológica? Es que la hipótesis metodológica es una hipótesis con la que yo guío mi investigación, con la que yo guío una investigación precisa. Esa investigación puede usar una teoría, o sea, está conectada a una hipótesis en el sentido fuerte, pero no es estrictamente, digamos, colabora con el proceso, digamos, de corroboración o de puesta en juego, de verificación de esa hipótesis general. Pero lo que yo en todo caso estoy haciendo en la investigación es poner en juego esa hipótesis metodológica. Y en todo caso tendré que construir en el marco de la investigación a qué teoría se refiere. O sea, en el marco del análisis, ¿no?, de la investigación, a qué teoría se refiere. Entonces, una hipótesis es una hipótesis, en el sentido fuerte, es una hipótesis científica, que se refiere a una teoría científica que muchas veces es abordada por varias disciplinas. O sea, en el caso, por ejemplo, de los ejemplos que ustedes dieron del COVID, había varias disciplinas con varias hipótesis en juego y a veces lo que había un problema de investigación. O sea, lo que resultaba era un problema, decir, bueno, acá hay un problema. Puede ser un problema, digamos, un problema de investigación que te puede llevar a una hipótesis científica o no, pero ese problema de investigación está guiado por una hipótesis metodológica que a mí me hace orientarme en la investigación. O puede ser un problema de orden tecnológico en el cual también están supuestas varias teorías científicas. O sea, puede ser, por ejemplo, un problema tecnológico que mezcle cuestiones, no sé, de la informática, entonces mezcla cuestiones de la estadística con cuestiones, digamos, de la ciencia de datos. O sea, hay varias cosas en juego. O puede ser problemas tecnológicos que son analizados como un problema científico, pero en el sentido metodológicamente analizados, o sea, siguiendo un método que tiene que ver con la corroboración, con la experimentación, etc. Pero lo que está jugando en esa tecnología son varias teorías científicas. O sea, esa tecnología puede funcionar o puede existir gracias a que hay varias teorías científicas que funcionan, que conjugan o que confluyen en ella. ¿Se entiende el punto? Entonces, hay que distinguir muy claramente qué es una hipótesis científica en el sentido fuerte o qué es una hipótesis de investigación que guía cómo yo me aproximo, cómo yo voy construyendo un problema de investigación. Ese problema de investigación va a suponer puede suponer varias hipótesis científicas, o una o dos o tres la hipótesis científica que sea, en el sentido fuerte de teorías científicas, y esas teorías científicas pueden ser al mismo tiempo abordadas por distintas disciplinas científicas. Por ejemplo, el COVID es un problema que abarca un montón de disciplinas: la microbiología, la biología, la sociología, la antropología. O sea, hay muchas cosas en juego en el problema COVID. Y el problema COVID depende de cómo yo lo encare en relación a esa disciplina, va a implicar teorías distintas en el sentido fuerte. O sea, va a implicar teorías sobre la virología, sobre la microbiología, etc. O va a implicar teoría de las ciencias sociales, el comportamiento de la gente frente a la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, o cuestiones de ciencias formales, como puede ser la estadística, el tratamiento de los datos, etcétera. Pero también cuestiones relacionadas a la relación de ciencia y sociedad, como puede ser las políticas sanitarias, que implican otras cuestiones. Entonces, ¿se entiende? Entonces, yo lo que quiero es que toda esa diversidad de cuestiones sea precisa en cómo ustedes la abordan. No puede quedar confuso en cómo ustedes la van abordando. ¿Correcto? Por eso, los problemas tienen que quedar muy claramente distinguidos. Tienen que quedar distinguidos qué son los problemas de investigación, de qué son las hipótesis, si es una hipótesis de investigación o es una hipótesis en el sentido de una teoría científica. Tiene que quedar distinguido cuál es la diferencia entre tecnología, técnica y ciencia. No son lo mismo. Está la biografía para eso. Tiene que quedar claro cuál es la diferencia que hay entre un análisis de una investigación concreta o un problema, cuál es un problema, digamos,
de orden metodológico que está implícito en una nota periodística. ¿Y qué diferencia hay entre eso con un diseño de investigación? Un diseño de investigación es lo que realiza el científico para desarrollar una investigación futura. Parte de una observación, etcétera. Bueno, ya lo estuvimos trabajando, o lo vamos a seguir trabajando, yo lo voy a precisar un poco más. Pero no es lo mismo eso que un análisis de una investigación, ¿correcto? Y por último, como yo les decía, ya para cerrar, tiene que quedar claro cuál es la diferencia entre teoría, disciplina, científica. O sea, una teoría científica puede ser abordada por diferentes disciplinas. Un problema de investigación puede invocar como tal varias teorías y distintas disciplinas. Por ejemplo, el COVID, es un problema puede ser un problema de investigación para un conjunto enorme de disciplinas. Y en la medida que cada uno de esos y va a implicar, depende de esos enfoques, diferentes teorías que se ponen en juego. Obviamente, ese destaque que ustedes van a hacer va a depender del enfoque del artículo que hayan elegido o del destaque que quieran hacer ustedes. Y por último, ahora sí, para ya cerrar, una cuestión en relación entre ciencia y sociedad que me parece que fue muy soslayada, es que ustedes solamente entienden, no es que solamente entienden, sino que la mayoría de los trabajos, o los trabajos que ustedes presentaron, tienden a ver la relación entre ciencia y sociedad como la ciencia, por un lado, pero abstractamente la sociedad. O sea, la sociedad parece una abstracción, es la sociedad en general, e inclusive se concreta solamente como individuos, pero no aparece, salvo en algún trabajo, la sociedad entendida como Estado, es decir, como Estado, la sociedad entendida como problema político, o sea, como la cuestión de la política en la sociedad, sea en el sentido de política en el sentido más amplio, o sea, en el sentido más restringido de Estado y gobierno, y tampoco aparecen las empresas. Entonces aparece una sociedad abstracta compuesta de individuos. Y el Estado y las empresas no aparecen como un problema de la relación ciencia-sociedad. Entonces la relación ciencia-sociedad puede abordarse como relación entre los individuos y la ciencia, la relación o los individuos y las comunidades científicas, puede ser la relación entre los individuos, puede ser la relación entre las comunidades científicas y el Estado, puede ser la relación entre las comunidades científicas y la política del gobierno, o puede ser también entendida como la relación entre las comunidades científicas y la ciencia en general con las empresas también. Entonces todo eso hace a la relación ciencia-sociedad. Y no hay que soslayar algún elemento, o sea, ustedes pueden elegir destacar o abordar algún elemento en particular. Si ustedes quieren esta relación comunidades científicas y sociedad entendidas como conjunto de individuos, pero que ustedes destaquen esa relación no puede implicar que ustedes no tengan en cuenta esas otras, e inclusive en la definición de ciencia-sociedad tiene que estar implícito. O sea, si el artículo nombra a las empresas, bueno, destaquen esa relación de las empresas, aunque después ustedes no la elijan como eje analítico, pero no pueden soslayarlo. ¿Tá? Bueno, un poco eso es la evolución general que yo le hago sobre los trabajos. Así que en los próximos videos ya voy a ir subiendo cuestiones referidas a más de contenido.